Y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en este primer encuentro instruccional vamos a desarrollar el bloque temático número 2 de nuestra asignatura Derecho Marítimo. En este bloque nosotros vamos a revisar dos instituciones fundamentales del derecho marítimo. La primera, el buque como objeto del derecho marítimo y la segunda, los sujetos del derecho marítimo. A razón de esto, vamos a iniciar ya la actividad. Lo primero que tenemos que hacer referencia es que, así como todas las ramas del derecho, el derecho marítimo tiene un sujeto y ese sujeto fundamentalmente es el que está relacionado con la actividad marítima. Y también esta particular área de el derecho tiene un objeto de estudio y este objeto de estudio es el buque. Y en función de esto, nosotros el día de hoy vamos a hacer mención a aspectos generales de lo que es el buque. Vamos a revisar y a reflexionar sobre la naturaleza jurídica del buque, la clasificación que trae la ley de marinas en cuanto a los buques que pueden existir aquí en Venezuela. Y algo muy interesante, la propiedad naval, quien la da a través del registro naval venezolano. De igual manera, vamos a ver cómo podemos identificar el buque, la nacionalidad o la patente de navegación, así como los privilegios navales, la hipoteca naval, el embargo de buque y la venta judicial del buque. Posterior a ello, vamos a revisar los sujetos del derecho marítimo, que como les dije, vienen a ser estas personas que están incorporadas y que son la vida del derecho marítimo. Dentro de estos vamos a conocer la persona del propietario, del armador, del capitán, así como la gente de mar. Y junto a ello vamos a revisar lo que es el agente naviero, así como aquellas personas que realizan el lanchaje, entre otras. Bienvenidos sean todos ustedes. Cuando hablamos de el buque, tenemos que señalar que, según la Ley General de Marina, el buque viene a ser toda embarcación que puede desplazarse por la superficie, tanto lacustre como la marítima. Y en este caso, es menester también informarles que, según lo que señala la Organización Marítima Internacional, el buque es toda construcción, sea pequeña, sea grande, pero ojo, que se traslade y que se movilice únicamente en el espacio marítimo. Entonces, fíjense que en esta consideración tenemos que señalar que la ley general de marinas que rige la legislación venezolana es mucho más amplia, porque la embarcación, es decir, esa nave que se va a desplazar por el agua puede hacerlo o bien en el espacio marítimo o en el espacio fluvial. Y cuando hablamos de buque, no tenemos que hacer la dimensión de esa embarcación supremamente grande, ¿no? También tenemos lanchas o también tenemos botes de tamaños reducidos. Entonces, aquí la importancia de la definición del buque es que es toda construcción que pueda desplazarse por el espacio acuático, sea este lacustre o sea este marítimo. Teniendo entonces en claro lo que es la definición del buque, vamos a proseguir con la clasificación del buque. La misma Ley General de Marinas nos establece esa clasificación del buque y nos hace remisión a que, de acuerdo a la nacionalidad, el buque puede ser de bandera nacional, es decir, buque que ha sido registrado en el registro naval venezolano, o buque extranjero cuando el mismo ha sido registrado en un puerto internacional. Luego tenemos, de acuerdo a su propiedad o afectación. Aquí vamos a tener buques eminentemente privados, es decir, que son de personas, tanto naturales como jurídicas, totalmente ajenas al Estado. Y también tenemos los buques públicos, que son los que tienen una relación con el Estado.
a razón de eso podemos dar el ejemplo de el buque Escuela Simón Bolívar. Y de acuerdo a su destinación, nosotros vamos a conseguir distintos tipos de buque. Y dentro de ellos, la Ley General de Marinas señala dentro de esta clasificación por su destinación los buques de pasaje, que son todos aquellos que permiten llevar de un lugar a otro a los pasajeros y que indefectiblemente tienen que tener una cantidad de pasajeros no inferior a 12. También tenemos los buques que permiten trasladar mercancías, que son los buques que se denominan de carga. Y tenemos también dentro de esta clasificación del buque por su destinación, los buques de destino deportivo, que son los que permiten en todo caso realizar vela o deportes de mar. Otra de las clasificaciones que establece la ley es de acuerdo a su propulsión. Y dentro de esa clasificación nosotros podemos señalar que el buque puede ser eh, movido bien por la fuerza eólica, es decir, por la fuerza del aire, como por ejemplo las velas, los veleros, y también tenemos los buques que son movidos por esa propulsión de motor y los que son movidos por la fuerza de sangre, es decir, los remos. Habiendo entonces hecho algunas remisiones sobre la clasificación de los buques, vamos ahora a ingresar a la naturaleza jurídica del buque. Y aquí tenemos que indefectiblemente señalar que la naturaleza jurídica del buque es muy particular, puesto que aun y cuando nosotros podemos decir que el buque es un bien eminentemente mueble que puede ser trasladado de un lugar a otro, la naturaleza jurídica de él mismo permite que se pueda constituir excepcionalmente hipoteca naval sobre él mismo. De allí que se rompe la regla fundamental de lo que se denomina la hipoteca sobre bienes inmuebles. Y entonces esta excepcionalidad que permite que en todo caso el buque pueda ser objeto de hipoteca naval es lo que hace que el buque tenga una naturaleza jurídica eminentemente especial. De seguida, habiendo entonces revisado la definición, la clasificación de la naturaleza, vamos a ingresar ahora a señalar cómo nosotros podemos establecer la propiedad naval, es decir, cómo probamos la propiedad naval del buque. Y para ello tenemos que mencionar que la propiedad naval, así como la propiedad de los bienes, tanto muebles como inmuebles, se prueba con un documento. Y este documento tiene que estar inserto en el registro naval venezolano. Allí nosotros vamos a indicar quién es el propietario, así como las particularidades o las características propias de ese buque. Vale decir, allí se van a anotar el serial de motor, el serial de carrocería, así como también algunas especificaciones bien particulares del buque. Y al hablar del registro nacional o el registro naval venezolano, tenemos que señalar que este es el registro que tiene por finalidad insertar o incorporar todos y cada una de las actuaciones jurídicas que se realizan en función de este objeto particular de estudio, como es el buque. Este RENAVE o Registro Naval Venezolano viene a formar parte del INEA, que como nosotros lo vimos en el encuentro pasado, el INEA viene a ser el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Y entonces el RENAVE va a ser ese registro que va a depender indefectiblemente del INEA.
y se va a conseguir en todas las capitanías de puerto para que cualquier actuación que tenga relevancia y que sea conexa a la propiedad naval o cualquier actuación que sea indefectible señalar producto de algún acto jurídico de relevancia y que esté relacionado con el buque, pues se pueda insertar en este registro de navegación. La identificación del buque, como ya les mencioné, se prueba con un documento y en esa identificación del buque nosotros vamos a incorporar pues todas y cada una de las particularidades que tiene el buque, así como quién es el propietario del mismo. ¿Y dónde lo tenemos que insertar? Bueno, lo tenemos que registrar en el RENAVE para que tenga plenos efectos jurídicos y que sean oponibles a terceros. Habiendo entonces revisado lo que es la propiedad naval y cómo se prueba, así como lo que es el registro de naves venezolano y por si fuera poco, la identificación del buque, vamos a pasar ahora a revisar algunos aspectos fundamentales sobre los privilegios sobre el buque. En este punto tenemos que hacer mención que el buque, como les dije, tiene una naturaleza jurídica bien particular, porque aun y cuando es bien mueble, puede permitirse la constitución de hipotecas denominadas las hipotecas navales. Entonces, nosotros podemos en todo caso establecer algunos privilegios sobre el buque, siempre y cuando estos sean originados por la existencia de una obligación principal. Entonces, el privilegio sobre el buque lo va a tener el acreedor, es decir, aquella persona que obviamente no ha visto satisfecha esa obligación por parte de su deudor. Y recordemos que la regla general en el derecho es que los bienes del deudor son prenda común de los acreedores. Y si dentro de esos bienes del deudor figura un buque, en ese sentido va a ser objeto de algunas medidas y en consecuencia el acreedor tiene privilegios sobre ese buque. Es importante aquí señalar lo siguiente, que en el caso del buque, el momento de que el acreedor vaya a ejercer los privilegios sobre el buque, sin importar que el buque ya no esté bajo la propiedad del deudor, él va a perseguir a ese buque, porque obviamente lo que se ha constituido es una garantía sobre ese determinado bien. Entonces allí el privilegio lo tiene básicamente el acreedor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la hipoteca naval. Y al hacer referencia a la hipoteca naval, volvemos a hacer mención de la naturaleza jurídica que tiene el buque. Y dijimos que era muy particular, puesto que aquí se rompe la regla general de que la hipoteca se va a constituir solamente sobre bienes inmuebles. Es por eso que en el caso del buque se hace esa ruptura de la regla general y se puede permitir que se establezca hipoteca sobre esa nave. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, cuando existe una obligación principal de carácter dineraria que se quiera garantizar con este bien. ¿Cómo lo podemos constituir? Bueno, lo constituimos a través de documentos que se inserte y se registre ante la oficina del Registro Naval Venezolano, es decir, ante el RENAV. Y los efectos de esa hipoteca están referidos a que el acreedor, en todo caso, cuando vea ilusoria su acreencia, puede solicitar o bien que el buque sea
ejecutado a través de venta en almoneda y se le pague así la cantidad de dinero que le adeuda esta persona denominada deudor y que ha constituido sobre el buque esa hipoteca naval. Pero también puede el acreedor solicitar, en todo caso, que se le permita explotar comercialmente el buque, siempre y cuando se evidencie que la persona del deudor pues, no ha hecho efectivamente el pago de esa obligación principal que está garantizada con esta hipoteca naval. De seguida vamos a hacer mención acerca de las medidas preventivas sobre el buque. Y recordemos que las medidas preventivas, obviamente, se van a suceder de forma incidental en un juicio. Estas medidas preventivas sobre el buque pueden ser el embargo, el secuestro, la prohibición de enajenar y grabar y, por si fuera poco, la prohibición de zarpe del buque. Todas estas medidas como tal requieren indefectiblemente la existencia de dos elementos fundamentales. La primera de ellas es que exista, obviamente, lo que nosotros denominamos la pretensión del buen de derecho de parte de la persona que está solicitando esa medida preventiva para que obviamente no quede ilusoria la pretensión de cobranza de la obligación principal. Y la otra es el peligro de la mora, es decir, que exista ese temor de la insolvencia por parte del deudor. En consecuencia, además de la caución que generalmente el demandante de estas medidas preventivas debe entregar al tribunal, es indefectible que se pruebe el peligro de la mora o el peligro in mora y también esa presunción de buen derecho. Y finalmente tenemos la venta judicial del buque. La venta judicial del buque ocurre cuando el acreedor ve insatisfecha la obligación principal por parte del deudor. Y en este caso se va a hacer por almoneda pública, es decir, por subasta pública para que se pueda lograr la la obtención de las cantidades de dinero suficientes para honrar el compromiso. Entonces, fíjense que en esta primera parte nosotros hemos revisado el buque como institución, básicamente el buque como objeto del derecho marítimo. Y a razón de esto, hemos visto la definición de buque y la interesantísima naturaleza jurídica del buque. De la misma forma, hemos avanzado en lo que es la clasificación del buque. De seguida vimos lo que es el RENAVE, cómo podemos comprobar la propiedad naval y vimos algunos de los privilegios y las hipotecas navales, así como las medidas preventivas que pueden versar sobre el buque. De seguida vamos a hacer mención a los sujetos marinos o los sujetos que están relacionados con el derecho marítimo. A razón de esto, vamos a referirnos a el propietario. Cuando hablamos de propietario, tenemos que indefectiblemente señalar que es la persona que en un momento determinado tiene, obviamente, ese derecho de usar y disponer de esa nave. ¿Y cómo se prueba este derecho? Bueno, esto se prueba a través de el documento que se inserte en el registro naval venezolano, el caso venezolano, es decir, ante el RENAVE. ¿Y quién puede ser propietario del buque? El propietario del buque puede ser la misma persona que está construyendo el buque. O si ha ocurrido una venta, pues la persona
que ha adquirido ese buque a través de esa enajenación o venta, pero que tenga el documento que esté inserto en el registro denominado RENAV en el caso venezolano. Pero imaginemos que el buque fue construido en el extranjero. Entonces, si el buque es construido en el extranjero, la persona del propietario indefectiblemente tiene que traer el documento de venta que se ha generado en el extranjero para hacerlo efectivo en Venezuela a través de la inscripción en el RENAV. Y de seguida tenemos a la persona del armador. Cuando hablamos de la persona del armador, tenemos que hacer referencia a que esta es la persona que en todo caso va a tener como función verificar que todo lo que es operativo en el barco se dé. Es decir, esta persona puede ser o bien el propietario o un mandatario que haya sido designado por el propietario para que la operatividad del buque se dé perfectamente. La responsabilidad del armador es que, mira, haya comida, que todos los aparatos estén en perfecto funcionamiento para la navegación del buque y que no exista ningún problema operativo dentro del buque. Por eso es que se dice que el armador tiene algunos límites de responsabilidad. El armador no puede asumir la responsabilidad que se produzca debido a algún delito que se cometa dentro de la nave. Tampoco va a responder porque el capitán no haya desembolsado las cantidades de dinero para pagar la obligación laboral de la gente de mar. No, es lo que como sujeto marino tiene que responder es de la operatividad del funcionamiento de esa nave. Y por si fuera poco, sobre los deberes laborales, esta persona del armador tiene que velar porque la tripulación, también denominada como gente de mar, tenga todos y cada uno y goce de todos y cada uno de los derechos que le asiste la legislación laboral venezolana y en especial todo lo que tenga que ver con la relación con el derecho marítimo. De seguida vamos a hablar del capitán. Y cuando hacemos referencia al capitán, tenemos que decir que esta es la máxima autoridad dentro del buque. Es una persona natural que es designada por el propietario y en algunos casos por el armador. Dentro de las funciones que tiene el capitán, además de llevar el orden absoluto dentro de la nave, es importante también mencionar que él tiene que llevar un libro diario. Y en ese libro diario va a copiar todas y cada una de las incidencias que ha ocurrido durante el trayecto de navegación. Por ejemplo, si en algún momento hubo un matrimonio dentro del buque. Bueno, tiene que registrar que en tal fecha, a tal hora, hubo un matrimonio entre fulano y mengana, por decir algo. Y de la misma forma, si ocurrió un deceso, entonces tiene que registrar que a tal hora Perencejo expiró y falleció. Ojo, ¿esto por qué? Porque se debe dejar constancia de todo lo que está ocurriendo dentro de esa nave. Aquí es importante también señalar que él debe tomar las medidas necesarias para el orden y para la seguridad de la embarcación. Si el cuerpo de la persona que falleció está en descomposición, él debe solicitar que ese cuerpo sea arrojado a el mar. Pero para que esto ocurra, debe haberse realizado todas las sequias fúnebres que son propias dentro del derecho marítimo. ¿Y qué hace él cuando llega a Puerto Seguro? Bueno, cuando llega a Puerto Seguro, él va a presentar ese
libro de registro diario de todas aquellas situaciones o actuaciones que se hayan generado en el mar. También el capitán tiene que llevar ese trayecto o esa vía que va a emplearse para la navegación. Y pues tiene que estar en pleno contacto con el agente naviero para poder realizar pues, todas aquellas operaciones que sean necesarias para el normal desarrollo de este trayecto o este viaje. Y hablando del agente naviero, tenemos que decir que en principio es una sociedad mercantil que va a permitir la relación entre el propietario, armador y capitán con el agente aduanal y con la capitanía de puerto. El agente naviero lo que hace es que a través de el pago de una serie de emolumentos, él va a permitir realizar todas esas gestiones de aduanas para el ingreso de mercancía, así como todos los elementos necesarios para poder entrar en una capitanía de puerto un determinado buque. Luego tenemos lo que es el servicio de pilotaje. El servicio de pilotaje es prestado generalmente por empresas o también por el INEA. En ambos casos, pues, la persona del armador o del capitán que solicite el servicio de pilotaje debe pagar una cantidad de dinero para que pueda prestarse ese servicio de pilotaje. ¿Y aquí qué ocurre? Cuando alguna nave pues siente que ha perdido el rumbo, es necesario pues que se pida auxilio a pilotos expertos y en función de esto solicitan el servicio de pilotaje. Los pilotos pues van eh, en determinadas embarcaciones o lanchas y se acercan a donde está la nave que tiene alguna problemática en cuanto a la localización del puerto seguro. Igual ocurre con el servicio de lanchaje, que aquí se debe prestar y al momento de prestarse, pues se va a cobrar algún emolumento. Igual ocurre con los remolcadores. En el caso de los remolcadores, pues debemos señalar que esto se pone en funcionamiento cuando el buque ha quedado varado en algún punto del espacio acuático. Entonces allí se llama para evitar que pueda ser objeto de eh, alguna actuación delictual ese buque. Entonces, pues nada, los remolcadores llevan las grúas marítimas para poder llevar a feliz arribo de puerto esa embarcación, pues que ha quedado varada en el espacio acuático. De la misma forma, tenemos que hacer mención de la gente de mar. La gente de mar es la tripulación que tiene una embarcación o una nave, también denominada el buque. Y en función al convenio STCW del año 1978, que establece fundamentalmente todas las normas que tienen que ver con la guarda, la parte laboral de la gente de mar, así como la formación y la titulación de los mismos. Es necesario que cada una de estas personas que vienen a formar parte de la tripulación conozcan específicamente cuáles son esas actuaciones y normas que tienen que desarrollar en el buque, porque si alguna persona desconoce esto puede poner en peligro esa embarcación. Ese convenio viene a formar parte de la Organización Marítima Internacional que forma también parte de la Organización de Naciones Unidas y que nosotros hemos como república
firmada. Entonces, en función de esto, toda la tripulación que tiene un barco indefectiblemente debe estar en plena formación y debe también tener la titulación indispensable para poder desarrollar y realizar el conjunto de actividades que se llevan a cabo en esa nave. Entonces, fíjense que en este momento nosotros hemos revisado también todo lo que tiene que ver con los sujetos marinos y hemos hecho mención tanto a la figura del propietario, del armador, del capitán, del agente naviero, así como los servicios de pilotaje, lanchaje y remolcadores. Y finalmente cerramos con la gente de mar que viene a ser considerada como la tripulación. A razón de esto, les invito también a que profundicen un poco más revisando el video que está colgado dentro de nuestro espacio virtual, de nuestra aula de el IESIP, que contiene una explicación más detallada de cada uno de estos puntos y que revisen estos enlaces que se les han presentado para que puedan tener más información detallada sobre el punto que se les ha establecido como actividad para evaluar en esta unidad temática número 2. Entonces, aquí les dejo todos y cada uno de los enlaces que tienen que efectuar o revisar para que puedan desarrollar el mapa conceptual que sea dispuesto para el desarrollo de la unidad temática número 2. Así las cosas, les doy las gracias por haber acompañado durante este encuentro síncrono programado con la IESI. Nos vemos en el próximo video instruccional.